Bueno, esta exposición se vincula con la anterior exposición del movimiento de la fotografía obrera que se presentó en el museo en 2011, en el sentido de que ambas son contribuciones a una historia política de la cultura documental, de la práctica documental en la fotografía moderna. La anterior exposición presentaba el argumento de que el surgimiento de una práctica documental propiamente dicha en fotografía respondía a la necesidad de dar visibilidad, de representar el nuevo protagonismo político de la clase trabajadora en la era de la democracia de masas, el surgimiento de las revistas ilustradas y del cine como espectáculo público en la época de entreguerras. Esta exposición lo que también documenta o muestra es el paso histórico de este imaginario de la clase trabajadora construida sobre la figura del obrero industrial fordista, que era de algún modo el protagonista de la exposición anterior, cómo esta figura se va viendo desplazada por las nuevas figuras surgidas del 68, las nuevas subjetividades y luchas micropolíticas, las nuevas luchas por las minorías de género, raza, clase, y sobre todo las luchas urbanas y todos un poco los argumentos sobre el derecho a la ciudad, la revolución urbana que emergen también de Henri Lefebvre y del mayo del 68. En los 70, la necesidad de politizar la representación y dar cuenta de las relaciones de poder establecidas a través de la representación fotográfica, a través del realismo fotográfico, encuentran una fuente en la fotografía obrera, en el sentido de que precisamente el punto de partida de la fotografía obrera es la autorrepresentación de clase y la autorrepresentación de los trabajadores frente a las formas de representación que les vienen impuestas por los medios de comunicación o la prensa dominante. Por tanto, este impulso hacia el empoderamiento de las clases desfavorecidas, digamos, encuentra un eco en los años 70 en el sentido precisamente de pensar de otra manera, micropolíticamente, las condiciones o estas formas de subjetividad política subalterna o desfavorecida, ¿no? En los 70 el legado del 68 es fundamental, el legado del feminismo y las teorías de representación es fundamental, es decir, que esto es un elemento nuevo que no aparece en los años 30, es decir, entender que la fotografía no es un medio transparente, un medio inocente, universal, sino que es ideológico. El surgimiento histórico de la práctica documental en los años 20, finales de los 20, corresponde al periodo de la crisis del 29 y los efectos durante los años 30, sobre todo en Alemania, es decir, la representación de los trabajadores bajo la crisis, bajo la pobreza, las condiciones, digamos, de miseria producidas por el capitalismo. En los 70 también, de algún modo, se produce este paralelismo de otra manera, es decir, la crisis del petróleo del 72-73, la crisis económica de los 70, es decir, es también un periodo en el que se ha acabado, de algún modo, la edad de oro del capitalismo de los años de la posguerra, los 50-60, es decir, de algún modo hay todo un surgimiento, una necesidad de nuevas formas de representación de las condiciones históricas y las nuevas formas de precariedad, de pobreza, de subalternidad que se producen en los 70. Y bueno, también, digamos, esto ya es un poco un interrogante, es qué tipo de representaciones necesitamos para dar cuenta de la actual crisis del capitalismo iniciada en el 2007-2008 con la crisis del Lehman Brothers y la crisis bancaria de los 70-80, es decir, en la cual estamos sumergidos todavía. Es decir, qué tipo con nuevo contrato documental nos va a pedir esta época. Bueno, esto es, pienso, una pregunta abierta para, digamos, futuras especulaciones o investigaciones.